y te voy a hablar de este personaje ahorita que estamos pues tratando filosofía de México. Te quiero hablar de José Vasconcelos. A ti tal vez pues te suena como, a ver, como una biblioteca, como algún libro famoso. ¿Te suena por ahí la UNAM? Bueno, pues todo esto tiene que ver de alguna manera con este personaje, José Vasconcelos. Y déjame te cuento un poco de él. Fíjate que él nació en Oaxaca un 27 de febrero de 1882. Fue abogado, político, escritor, educador, funcionario público y es conocido también como un filósofo mexicano. Interesante la vida de Vasconcelos. Fíjate que cuando él era pequeño, y esto va a ser importante dentro de su carrera y dentro de su filosofía, él se fue a vivir pues a la frontera. Estudió en escuelas primarias que estaban en Estados Unidos algunas y otras en México, especialmente en un lugar que se llama Eagle Pass, en Texas, eso fue en Estados Unidos, y aquí en México, en Piedras Negras y en Coahuila. Te cuento esta parte de su infancia porque más adelante vamos a ver cómo esto permeó su filosofía ya como un adulto. Y sin duda es uno de los personajes más importantes dentro del mundo cultural de México. Eso sin duda, o sea, nos gusta o no, José Vasconcelos es una figura cultural en México. Para él la cultura era muy importante, entonces sus estudios van a ser importantes también. Su madre muere cuando él es muy joven y él entra a la Escuela Nacional Preparatoria. Que por cierto, en su libro El Ulises Criollo, él tiene una historia bonita. Él cuenta cuando su mamá, él le preguntaba a su mamá, ¿qué se sentirá ser filósofo? ¿Qué es ser filósofo? Fíjate, le pregunta a mamá, ¿qué es un filósofo? Y ella le contestaba, filósofo es el que se atiene a las luces de la razón para indagar la verdad. Sofista es el que defiende lo falso por interés o por simple soberbia. La palabra filósofo me sonaba cargada de complacencia y misterio. Yo quería ser un filósofo. ¿Cuándo llegaría yo a ser un filósofo? Se preguntaba José Vasconcelos. Y esto lo escribe en su libro El Ulises Criollo, que es una autobiografía. Su madre va a morir cuando él es muy joven y esto lo va a marcar. Él recuerda hablar de esto con su mamá. El gusto por el conocimiento, el querer ser un filósofo. Más grande entra a la Escuela Nacional Preparatoria y luego a la Escuela de Jurisprudencia y ahí obtuvo el título de licenciado en Derecho. Pero mira, aquí quiero hacer un paréntesis grande e importante porque la Escuela Nacional Preparatoria fue fundada por Gavino Barreda. Esta es una historia muy interesante en general. A Gavino Barrera le dan una beca para que se vaya a estudiar a Europa. En esa época pues era lo máximo. Todavía, ¿no? Yo creo que si te dan una beca para donde sea, pues qué padre. Y Gavino Barrera se va a estudiar a Francia. Y si no mal recuerdo, él iba a estudiar medicina, una cosa así. Pero ya estando allá en Francia, de pronto lo invitan a una clase y le dicen, oye, ¿por qué no vienes a una clase de Augusto Comte? Pues vamos, ¿verdad? Y entra a la clase y le parece fascinante. Y Augusto Comte es el padre de la sociología y el positivismo. Entonces Gavino Barrera aprende todo, ya deja todas las demás clases y solo se pone a aprender sociología y seguir a Comte. Regresa a México y le preguntan, oye, ¿y pues qué aprendiste de medicina? No, pues nada. ¿Cómo que nada? Pues eso te fuiste a estudiar. Pues es que me metí a otras clases. ¿Y de qué eran tus clases? Pues de sociología. Y ya les empezó a contar aquí en México más o menos cómo era esto de la sociología. Y gustó mucho. Entonces justo Sierra va a aplicar a todo lo que es positivismo. Y el positivismo es, otro día podemos hacer todo un programa del positivismo, es basarnos más en la ciencia. O sea, lo único confiable es la ciencia. Y fíjate que
sobre eso está basado el Sistema Nacional Mexicano. De hecho, como que constantemente lo vemos en las escuelas. Si no hay ciencia, si no hay algo que me lo demuestre, como que no lo creo. Y es en esta idea como de la ciencia, el positivismo, en la que se forma José Vasconcelos. Pero mira qué interesante. Él, en lugar de adoptar esto y decir, pues me lo quedo tal cual, sí quiero ser positivista, la ciencia es lo único, no le encanta. Y tenía un punto, y este punto sí se lo doy totalmente a favor a Vasconcelos. Es que muchas veces hay muchas cosas que la ciencia no te puede demostrar. Hay cosas que la ciencia sí te puede demostrar y es una maravilla. Pero hay muchas cosas que no podemos demostrar por ciencia. Por ejemplo, todos los conceptos de la filosofía, los conceptos metafísicos, no son conceptos científicos. Si hablamos de la verdad, si hablamos de la justicia, si hablamos de la prudencia, si hablamos de la virtud, por ejemplo, eso no te lo puedo demostrar con ciencia, solo con la razón. Y hay otros conceptos aún más elevados, por ejemplo, el concepto de Dios. Es un concepto que tampoco puede demostrar la ciencia. Vasconcelos se da cuenta de esto. Esta parte no le encanta de la educación que había impuesto de alguna manera Justo Sierra, Gavino Barreda, del positivismo. Y entonces él funda algo que se llama el Ateneo de la Juventud Mexicana, que más adelante se convierte en el Ateneo de la Juventud, el Ateneo de México, perdón. Lo novedoso del Ateneo no eran las críticas al porfiriato o a Justo Sierra o al positivismo. Y es que nunca ha sido novedoso criticar, o sea, cualquiera puede criticar, ¿no? Cualquiera, eso se nos da pero fácil. Lo novedoso del Ateneo de Vasconcelos era la calidad de las críticas. Eran críticas muy buenas, muy cultas, muy estudiadas. Y lo mejor de todo es que eran hechas por jóvenes intelectuales, muy, muy jóvenes. Híjole, ¿cómo nos gustaría ver eso? ¿No? Vamos a criticar, órale, critica lo que quieras. Porque la crítica es parte del cambio. Yo estoy a favor de la crítica. Pero propon una crítica inteligente, una crítica culta. Y eso era lo que tenía el Ateneo. Esa era la gran diferencia con otras críticas. Por eso se hizo famoso. Y bueno, te invito, si tú quieres criticar algo, critícalo. Del mundo, de lo que quieras. Pero propon, no te quedes solo en la crítica. Propon algo nuevo. A Vasconcelos y todo el grupo del Ateneo de México rechazaban los determinismos positivistas, el mecanicismo kantiano, el mecanicismo también spenceriano, y lo que buscaban era una visión de la educación que fuera más amplia. Es decir, estamos hablando de, sí, en la parte de la ciencia, qué importante es la ciencia, es importantísima sin duda, pero ¿y lo que la ciencia no puede tocar? ¿Ya no se va a enseñar? Y eso lo vemos ahorita en las escuelas, Es que es interesantísimo, porque hoy que leía la vida de Vasconcelos, me doy cuenta que México no ha cambiado en tantas cosas. Es que podríamos tener tantos cambios. Y hoy en las escuelas, por ejemplo, ya casi nos enseña filosofía. Seguimos con esto. Y hay tantas preguntas que tenemos que no nos podemos explicar. Tantas preguntas que no vas a encontrar en un libro, que no vas a encontrar en internet. No están en Wikipedia, no están en el rincón del vago. Pero aún así, son preguntas que los seres humanos nos hacemos, que nos angustian y queremos respuesta. Preguntas que no tienen respuesta científica. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Eso es lo que decía Vasconcelos. No podemos limitarnos nada más a lo que diga la ciencia. La ciencia es una parte importante, pero no es el todo. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos hablando de filosofía de México. No te vayas. Somos familia.